Cada 8 de marzo el país recuerda una de las tragedias más dolorosas ocurridas dentro de una institución del Estado, que debía proteger a niñas y adolescentes. El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción dejó decenas de víctimas. A 9 años de la tragedia, una sobreviviente rompe el silencio y relata cómo vivió las horas previas y el momento en que sus compañeras quedaron atrapadas en el salón donde se originó el fuego. Ana, cuyo nombre no es real, es una sobreviviente de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida entre el miércoles 7 y jueves 8 de marzo de 2017. Tenía apenas 14 años cuando ocurrió el incendio. Hoy, con 22 años, asegura que el tiempo no ha borrado los recuerdos de aquella noche, la madrugada y la mañana en que varias de sus amigas murieron calcinadas en un salón que paradójicamente era utilizado para recibir clases. Los niños se lograron juntar con nosotras y pues varios se lograron ir, y ya cuando se lograron ir, pues ya prácticamente la policía estaba fuera del hogar, ¿verdad? Y agarraron a muchos, y de ahí cuando los agarraron los metieron en el salón de tercero básico donde nosotros recibíamos clases. Según el relato de la sobreviviente, tras el intento de fuga de varios menores, algunos fueron retenidos por las autoridades y trasladados al salón, donde posteriormente ocurrió el incendio. Subo al techo a ver, porque quería ir a ver a mis compañeras, a ver cómo estaban, pero en eso, cuando yo ya subo, ya miro como que la nube de humo saliendo de donde ellas estaban, ¿verdad? Y miro a los niños que se habían salido, que ellos estaban encerrados en el oratorio. Ellos habían salido y estaban a gritar que ellas se estaban quemando. De acuerdo con las autoridades, 41 adolescentes fallecieron y 15 resultaron con quemaduras graves, lesiones que marcaron para siempre la vida de quienes lograron sobrevivir. Y cuando llego al salón, pues ya vi a las que habían quedado muertas, ¿verdad? Estaban unas sobre otras, y pues el salón prácticamente todo negro, así, salió un olor así fuerte. Y la puerta era de metal y se podían ver en la esquina las burbujas que como que tenía el metal que se había hecho por el fuego que pues hubo adentro, ¿verdad? Y vi a las que quedaron muertas ahí, porque ya habían sacado a las que estaban todavía con vida. Para Ana, los días y meses posteriores a la tragedia fueron especialmente difíciles. La mayoría de las adolescentes que murieron eran sus amigas y compañeras dentro del hogar, con quienes convivía diariamente bajo la tutela del Estado. Sí, pues prácticamente eran amigas, pues, y compañeras, porque sí conviví mucho con ellas, les tomé un cariño, ¿verdad? Y verlas que quedaron quemadas, muertas adentro, pues sí me afectó bastante, ¿verdad? Igual las que se fueron muriendo en el hospital, pues porque yo las conocía. 9 años después del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, las sobrevivientes continúan sufriendo las secuelas físicas y emocionales de aquella tragedia. Por este caso, 8 años más tarde, 6 exfuncionarios fueron condenados a penas de prisión que van de 6 a 25 años, tras ser hallados culpables de homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad. La tragedia sigue siendo recordada como uno de los episodios más graves en la historia reciente del país en materia de protección a la niñez. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. 41 víctimas, 41 historias, 41 vidas, 41 niñas, 41 mujeres que tenían una historia, que tienen una historia, pero que su voz fue apagada. Hablar 9 años después de este caso, Jairón, sigue doliendo. Sigue doliendo. Pareciera que fue ayer, y es que uno dice, ¿cómo es posible que las encerraron, que les pusieron un candado y que las privaron de poder moverse de un lugar a otro? Y dentro de los culpables todavía falta el presidente, el que era presidente de la República en ese entonces, porque también era su responsabilidad, pues, la gente que ponía ahí, porque son puestos públicos. Nos enteramos de que vendían a las patojas como artículos sexuales, siendo menores,
cuántas cosas pasan en esos lugares. Habían denuncias en el MP. Habían denuncias y todo. Pero es algo que vi Jimmy Morales, que te llevas en tu conciencia y acordate que pusiste de garantía a tu madre, ¿verdad? Entonces, es algo que ojalá te pese siempre. Y acá hay una situación, Jorge, que me gustaría que nos explicaras. Sí. Este caso, aunque han habido sentencias contra exfuncionarios, gente de policía, todavía no está en firme. Hay apelaciones que fueron presentadas, y esto, ¿qué significa cuando hay una sentencia pero hay una apelación? Que cuando para que una sentencia esté firme, o sea, esté debidamente ejecutoriada, también las personas que han sido condenadas, como en este caso particular, donde ya un juez ya decidió de sentencia que si hay responsabilidad, por lo tanto los condenaron a 20, 25 años, ellos pueden apelar al recurso de apelación, apelación especial, casación y amparo, que no es otra cosa más que toda una serie de recursos o de caminos procesales por los cuales ellos pueden pedir una revisión de la condena buscando su absolución o una rebaja de la misma. Lamentablemente eso implicaría un retraso para la condena en no menos de unos 3 o 4 años más por el tiempo que lleva el proceso mismo de que otros jueces de alzada, porque no puede ser el mismo juez el que conozca. El juez de apelación especial es otro tribunal, el juez de casación es otro, y obviamente también están en su derecho. Sí, pero incluso ¿verdad? El fiscal que inició con este caso ya no está en este caso, es otro fiscal el que va a tener que documentarse nuevamente y posiblemente, no sé, sea uno de esos casos donde la justicia no llega. Claro, mira, la parte legal es muy importante, como dicen los compañeros, pero que no se nos olvide, estimados televidentes, que el hogar seguro por excelencia se llama el hogar. O sea, estas jovencitas no tuvieron por qué llegar a este disque lugar seguro si en casa hubieran tenido un papá, una mamá, alguien que los amara y no los tratara mal. O sea, muchos de estos jovencitos llegan a esos disque lugares seguros simple y sencillamente porque no encuentran realmente la verdadera familia, ese sustento moral que le da la esencia al ser humano para trascender en la vida. O sea, lo importante acá es que aprendamos de esto, estimados guatemaltecos, porque esta historia se puede volver a repetir y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no aprendemos de lo que pasa en el país. ¿Qué se está haciendo en materia de fomentar en la Escuela de Virtudes Humanas llamada familia el amor, la paciencia, la tolerancia, la justicia, la paz, para que realmente esto no vuelva a suceder? Y es que lo mencionabas hace un momento, Luis Fernando, nunca se prestó atención a esas denuncias que se hicieron tiempo atrás y tuvimos una tragedia de 41 víctimas. Fíjate que habían denuncias claras donde denunciaban que funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social estaban llevando en calidad de trata de blancas a las jovencitas. Habían denuncias en la PDH, pero ni el Ministerio Público ni la PDH de su momento habían actuado. Tampoco lo estaba haciendo la Secretaría de Bienestar Social. Obviamente eran sus propios empleados, se tapaban con la misma chamarra. Entonces es bien interesante entender que cuando un niño es institucionalizado, va a llegar a ser cuidado por extraños, que no sabemos quiénes son. Y que si en dado caso, aunque tengan el RENAS, el registro, que no es un agresor sexual, eso no significa que no pueda ser un delincuente. Entonces es bien importante entender, como lo decía Omar, que el mejor lugar donde pueden estar los hijos es en el hogar. Y si hay algún jovencito que pueda pensar que es mejor irse a estar institucionalizado que estar en su casa, está equivocado. Depende de la casa también. Es bien importante entender que hay que buscar la forma de poder ayudar realmente a estos jóvenes, incluso niños de 5 o 6 años agredidos muchas veces en estos lugares. Así. Bueno, dejamos aquí por un lado este tema, deseamos todo lo mejor para las familias, sabemos que sigue doliendo, que seguirá doliendo y que están en busca de esa justicia.